Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 24, el verso 10 en adelante, lo que va a ocurrir es que Pablo va a comenzar a exponer, ¿no? A, va a comenzar a exponer prácticamente su defensa frente a este gobernador llamado Félix, ¿no? Y recordemos un poco, Pablo estaba siendo acusado por los judíos que se habían dado el tiempo de viajar hasta Cesarea, y no solo ellos, sino que incluso habían llevado a un abogado. Hoy en día lo llaman constitucionalista, ¿no? Cada quien tiene su constitucionalista, dicen, ¿no? Entonces habían llevado incluso un abogado a un tal Tertulio, ¿no? Y este Tertulio, ¿qué es lo que hacía? Presentó los casos contra Pablo, ¿no? Y veíamos que este Tertulio, una de las características que tenía era de que era bien salamero con el gobernador Félix, ¿no? Comenzó a decir, oh, excelentísimo gobernador, tú que gobiernas la paz entre nosotros y que siempre has gobernado bien, y comenzó, como decimos nosotros, a reventarle cohetes al gobernador Félix, ¿no? Y de pronto comenzó con su acusación, y veíamos que definitivamente son acusaciones falsas, ¿no? Que no había no tenían ningún sentido, ¿no? No tenían ni pies ni cabeza de lo que este hombre estaba hablando en contra de Pablo, ¿sí? Pero en últimas instancias era un hombre, era una especie de abogado, ¿no? Era un hombre, dice, bien elocuente en el sentido de que tenía su floro, ¿no? Entonces eso es como para de pronto Pablo decir, uy, carambas, ya fui, ¿no? Porque este hombre sí me va a meter en problemas, ¿no? Pero vamos a ver cómo se defiende entonces Pablo del verso 10 en adelante, ¿correcto? Entonces vemos del verso 10 en adelante juntos, ahí dice, y habiéndolo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase a este, respondió, dice, para que hablase, dice, ¿no? Este respondió. ¿Quién responde? Pablo. Entonces ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo va a decir? Y dice, porque sé que desde hace muchos años, entonces ya está hablando Pablo ya está hablando Pablo, dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Y ciertamente Pablo reconoce a Félix como un juez, ¿no? Como un juez de esa nación, ¿no? De ese lugar, de esa jurisdicción, ¿no? Y Pablo no lo vemos a un Pablo con el mismo énfasis de Tertulio floreando al juez, ¿no? Porque al final el juez es un humano como él, ¿no? Y él sabe que detrás de él está el Dios Todopoderoso que le ha permitido ver señales, prodigios, milagros, y que ya de cuántas le había salvado, ¿no? De tantos alborotos en Éfeso, en diferentes lugares. Entonces Pablo no pone su mirada en el juez, no pone su confianza en el juez, no se dedica a alabar, ¿no? Al juez, al linsojear, dicen algunos, ¿no? No se dedica a eso, no se dedica a estar floreando al juez, no le corresponde. El juez puede incluso hasta equivocarse. Entonces, Pablo no toma ese camino de qué, de alabar al juez o de ganarse al juez. Pablo lo que va a hacer es presentar evidencias prácticas, ¿no? Entonces, le dice, ¿no? Con buen ánimo haré mi defensa, y esta frase denota mucho, ¿no? Dice, no, con mucho gusto. Buen ánimo es como decir, cuando te dice, bueno, acusado, ya escuchaste, te está acusando aquí Tertulio de tal cosa, has estado en contra del templo, en contra de Moisés, en contra de sus costumbres, lo habían acusado de ser cabecilla de una banda de Jesús de Nazaret, ¿no? De los nazarenos, ¿no? De los que venían de Nazaret. Entonces, le estaban acusando de querer formar una sedición, es decir, una revuelta en Jerusalén. Entonces, ahora Pablo, no vemos a un Pablo diciendo, ahora me van a ver, ¿no? Sino dice, con buen ánimo haré mi defensa. Está diciendo, muy bien, señor juez, con mucho gusto, ¿no? Y en esta frase denota de que, con mucho gusto, para esto el Señor me ha traído. Porque para esto Dios lo había llevado. Él sabía que este tipo de cosas se iban a dar de alguna manera, no de manera explícita, pero se la olía, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor desde su llamado le fue mostrando cosas como estas. Desde su llamado vemos de que fue llamado a predicar a los gentiles, a los hijos de Israel, a los príncipes de Israel, pero también a reyes y a gobernantes. Y ahora está ante un juez. Y ante este juez va a hacer su defensa.
pero no solo va a ser su defensa, vamos a ver que va a terminar predicándole al juez. Entonces, eso explica por qué él dice, con mucho gusto, hay un propósito aquí. No me quejo, no sé qué hago aquí, sino con mucho gusto lo haré. Entonces, no usa adulaciones, no usa alabanzas a favor del juez, ni nada de eso, sino su propósito es, con mucho gusto, Dios me ha puesto aquí. El Espíritu Santo me ha anticipado que iba a estar en esta situación. Dice verso 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y está relatando cómo llegó él a Jerusalén, ¿se acuerdan, no? Dice, y él anhelaba ir a Jerusalén, ¿no? Dice, y no me hallaron disputando con ninguno. O sea, no estuve disputando con nadie, discutiendo con nadie, ni amotinando a la multitud. Cosas que le estaban justamente acusando, ¿no? Dice, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Es decir, él está diciendo con toda convicción, no estoy disputando, no he disputado con nadie, no me he amotinado con ninguna multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, que es una especie de casas de oración de los judíos, donde se reunían por familias, ¿sí? Cierto número de judíos, donde hacían estudios. Entonces, no he tenido discusiones con ellos, está diciendo, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Y Pablo está recurriendo, simplemente está diciendo, esto ha ocurrido aproximadamente no más de 12 días. Y está diciendo, las cosas están frescas. Y ellos no pueden aprobar de lo que me acusan. Y más adelante va a decir, hay testigos oculares de lo que está ocurriendo. Y no han pasado más de 12 días. No estamos viendo un caso de hace años atrás y de pronto no sabemos, y no puede quedar en dimes y diretes o en falsas acusaciones, sino esto está fresco, le está diciendo. 12 días han pasado y dice, y ellos no pueden probar de las cosas que ahora me acusan. El que estaba acusando tenía que llevar pruebas de lo que acusa, ¿no es cierto? No puedes decir, como hoy en día muchas veces se tergiversa la justicia, prueba que eres inocente, ¿no? Cuando en realidad es de que tienen que probar que eres culpable, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, no hay pruebas, que presenten pruebas. Esto ha ocurrido hace 12 días. Verso 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, a lo que ellos en algún momento lo llamaron la secta de los nazarenos, ¿te acuerdas? Tertulo lo llamó así, ¿no? Tertulo lo llamó, a los cristianos lo llamó secta de los nazarenos, con un menosprecio, porque Nazaret era un lugar alejado de la capital, no tan con mucho renombre, sino ya lo habían usado anteriormente incluso para menospreciar el ministerio del Señor, y ahora Tertulo está usando lo mismo para menospreciar el ministerio de Pablo, diciendo esto lo secta de los nazarenos, ¿no? De los nazareos, disculpen, ¿no? Eso lo dijo en el capítulo 24:5, ¿no? Entonces, Pablo no lo llama así, Pablo dice, según el camino que ellos llaman herejía, ¿no? Entonces, él está llamando el camino, y nuevamente, recordemos el camino, tú lo ves con C mayúscula, y se está refiriendo a que él es un seguidor de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos, los judíos, lo llaman herejía, que esto está en contra de Dios. Mientras que los cristianos abrazamos esta verdad. ¿Me dejo entender? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Es el camino, la verdad y la vida? ¿O es cualquier otra cosa menos el camino? Mucha gente se hace llamar cristiana y dice que hay muchos caminos a Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo camino, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo hecho hombre. Pablo está defendiendo su pensamiento, su fe, su enseñanza, diciendo, Él es el camino. Él es el camino, a Él es a quien yo sigo, aunque ellos lo llaman herejía. El problema del asunto era Cristo, ni siquiera era Pablo mismo. Eso que en contra de las costumbres, en contra del templo, en contra de Moisés, todo eso es floro. El problema del asunto era Cristo. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? Por ese celo, ese no querer reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Entonces el enemigo, cuando trae ataques a nuestra vida, el punto de todo el asunto es que estamos buscando a Dios, estamos reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mientras estemos
En esa verdad, el enemigo no va a descansar en querer traer dudas, confusiones, acusaciones. Pero si nos amoldamos a este mundo, decimos, no, tranquilo, todas las religiones llevan a Dios, el enemigo te dice, bravo, sí, like, todas las religiones llevan a Dios, tranquilo, nos va a mecer. Pero cuando comenzamos a dar testimonio que hay un solo camino, de diversas maneras, con palabras, con forma de ser, con comportamiento, con nuestra familia, con nuestra fe, de diversas maneras comenzamos a mostrar a Cristo como el único camino, muchas veces es donde van a venir este tipo de ataques directamente del enemigo. Y no te digo esto para que de pronto digas, entonces no doy testimonio de Jesús, pues no, y me evito problemas. No, 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 sino que te animo a que te fortalezcas en el Señor y entiendas. Así como Pablo en algún momento estuvo persiguiendo a los cristianos, a los del camino, ¿te das cuenta? Y Jesús se le presentó y le dijo, Pablo, o Saulo, ¿no? Saulo, ¿qué tienes contra mí? El problema no eran los cristianos en sí, el problema era el mensaje que ellos profesaban. Cuando vienen ataques espirituales, acusaciones, injusticias, y nosotros reconocemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos buscando agradar a Dios, estamos buscando dar testimonio de Dios, pero aún así vienen situaciones complejas a nuestra situación, recuerda, bienaventurado los que son perseguidos a causa de mi justicia. Y ahí diremos, con mucho gusto, estoy aquí para dar testimonio en quien he creído. Ese es un verdadero creyente. Muchos creyentes, predicadores, han pasado a través de la historia y muchos de ellos tuvieron que entregar su vida. Nosotros vivimos en un mundo occidente donde las acusaciones no son tan explícitas, no son tan directas, donde el ataque al enemigo no es tan directo, donde no nos cuesta una cárcel o una multa por predicar de Cristo. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios. Pero hay países donde sí, donde muchas veces te puede costar tu trabajo, te puede costar tu círculo de amistad, ¿no? Hemos visto, quizás algunos han visto películas como Dios no está muerto, ¿no? Y vemos la lucha de un estudiante por demostrar su fe en Cristo frente a los demás, ¿no? Frente a toda esa sociedad científica de estudiantes que lo quieren apabullar. Hemos visto la segunda parte, ¿no? De una profesora que también lucha por mostrar a Cristo en su vida, ¿no? Y cuando le están incitando a que niegue a Cristo. Lo mismo ocurre luego en la tercera parte, estoy predicando al final creo que de la película, ¿no? Pero de un pastor, ¿no? Donde va a llegar tiempos, y nos deja ahí una pizca como para la 4, donde va a llegar tiempos donde nos van a limitar qué predicar y qué no predicar. Donde tenemos que presentar nuestro bosquejo ante alguien más, o ante un juez secular o ante una entidad donde ellos evalúen y digan, bueno, lo que estás predicando está bien. Y de pronto el hombre determinando qué va a predicar el cristiano. Cuando lleguen esos tiempos, ahí sí como que podemos decir, wow, complicado. Pero ahora hay ataques por hacer las cosas del Señor, también hay ataques, pero se dan de otra manera, con otro matiz. Muchas veces puede venir problemas en el trabajo, problemas económicos, y cosas que te quieran hacer desfallecer y te quieran hacer perder el enfoque, ¿no? Y la respuesta es, como hoy veíamos en nuestro estudio más temprano, continúa. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Para adelante, mi hermano. Pablo está con la mejor actitud para adelante, sabiendo en quién ha creído. Dice, en el camino. Aunque ellos, aunque la mayoría, aunque los acusadores lo están llamando herejía. Aunque los acusadores de manera despectiva dicen secta de los nazarenos. Hoy en día, ¿qué dicen del cristianismo? Cucufato, religioso, aleluyo. ¿Qué más dicen de los cristianos hoy en día? ¿Qué dicen? Anticuados, retrógradas. Algunos incluso dicen, eso es para ignorantes. Eso es para personas de baja condición. Eso es para personas de carencia intelectual. Por eso creen por creer. Y así nos califican muchos. Y tú vas a una universidad y quieres hablar de Dios y te van a ver como diciendo, oye, estamos siglo XXI, ¿qué estás hablando? Y es por eso es importante que nuestros jóvenes crezcan teniendo claro en quién han creído, a quién sirven, a quién siguen. Para que cuando vengan este tipo de acusaciones, pensamientos, no se dobleguen ante los pensamientos del mundo, sino continúen firmes creyendo en quien han creído.
que nuestra confianza, nuestra mirada esté puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo a lo mejor hable más bonito, como decimos. El mundo a lo mejor hable mejor, parezca más científico a lo mejor lo que dice, parezca más lógico en algunos casos. Pero cuando hacemos un análisis exhaustivo nos damos cuenta que están errados. Entonces, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Voy a alabar al Señor en un templo, fanático, ¿no? Pero voy a cargar un anda, está bien, porque no, está bien, la tradición lo dice, pues no, nuestros padres lo hacían, claro, la historia, ¿no? Y parece, y lo pinta así. Entonces, cuán importante es que tengamos claro en quién creemos y a causa de quién es que viene toda esta situación. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de mi justicia. Si los problemas, la persecución vienen por otros motivos, y ahí son consecuencias ya de nuestras malas decisiones, es para otro momento, no tocarnos. Pero si es a causa de que estás haciendo las cosas bien en el Señor, dale con todo, mi hermano, continúa, no tires la toalla, no tires la toalla, no vuelvo atrás, dice. He decidido seguir a Cristo. Amén. Verso 15, mira lo que dice. No, ahí mismo, el verso 14. Así sirvo al Dios de mis padres, dice. Entonces, y él está diciendo, aunque ellos lo llaman herejía, en realidad no es nada nuevo esto de Jesucristo, sino es mi servicio al Dios de mis padres, está unido, o sea, no, sino que ellos no han querido reconocer al Mesías. Él dice, así sirvo al Dios de mis padres. Estamos hablando del mismo Dios, sino que están errados, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y Pablo está diciendo, yo también creo en el Dios de Israel, yo también creo en la ley dada por Moisés, yo también creo en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, yo también creo en los profetas, en Isaías, Jeremías, Oseas y todos los eas, ¿no? Yo también creo en ellos, está diciendo, no tienen nada que ver, o sea, no es algo nuevo, no es una herejía, no es una nueva revelación, sino simplemente, más bien, todo eso tuvo un cumplimiento en Cristo, y eso nosotros lo sabemos. Todo eso tuvo un cumplimiento en Cristo. Estamos hablando de un mismo Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es nada nuevo. Pero para estos hombres que estaban cegados por la religiosidad, por el egocentrismo, por el celo, y pensaban que el Mesías tenía que salir de ellos, simplemente lo llamaban herejía o la secta de los nazareos. Mientras que Pablo dice, es el mismo. Se trata del mismo Dios. Y es algo que nosotros debemos entender. Se trata del mismo Dios. Ese mismo Dios que tuvo poder para crear los cielos y la tierra, ese mismo Dios que tuvo poder para hacerte nueva criatura, ese mismo Dios que tuvo su Santo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, también te levantará a ti en el día futuro. Ese es un mismo Dios a quien servimos. Entonces, es a Dios a quien servimos. Y luego en el verso 15 dice, teniendo esperanza en Dios, y Pablo finalmente está diciendo, mi esperanza está en Dios, no está en adular a un juez, sino mi esperanza está en Dios, en que estoy agradando a Dios. Aunque los demás lo llamen herejía, o que los demás estén cuestionando, aunque a causa de eso me estén enjuiciando injustamente, mi esperanza finalmente está en Dios. Y eso es algo que debemos recordar cada uno de nosotros esta mañana. ¿En quién está tu esperanza? ¿En que las cosas vayan bien? ¿En que todo marche bien? ¿En quién va a ser tu presidente? ¿En quién está tu esperanza? ¿En ese trabajo que tienes hoy? Y si no lo tienes mañana, ¿tu esperanza seguirá puesta en ese trabajo? Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, porque lo vuelvo a decir, a lo mejor lleguen tiempos difíciles, esperemos en Dios que aún no lleguen, pero hay países donde ya llegaron esos tiempos difíciles, donde ser cristiano realmente sufres persecución, ¿no? Y podemos ver países como Japón, Corea del Norte, donde es complicado decir soy cristiano, tener una Biblia, leer un pasaje, menos reunirse en una iglesia, es complicado. Pero eso va a llegar al mundo occidente, prontamente llegará. Pero nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Y nosotros de pronto se nos viene un recibo de luz y ¡pah! Nos derrumbamos, ¿no? Y como que se nos van las esperanzas. Esto que nos anime, mis hermanos. El hombre estaba enjuiciado. Lo estaban llevando de un lugar a otro. Los judíos querían matarlo. Lo quiso azotar un hombre, el tribuno lo quiso azotar para que declare. Y ha sido apedreado no sé cuántas veces. Ha sido encarcelado, ha estado en un cepo.
pero su esperanza sigue puesta ¿en quién? En Dios. Y esa es la razón por la cual está permaneciendo ahí. ¿En quién está tu esperanza? Esto es muy importante porque cuando entendemos en quién debe de estar y en quién está nuestra esperanza, eso va a ser lo que nos sostiene para no tirar la toalla. Eso es lo que nos va a sostener para que cuando vengan momentos complicados de enfermedad, salud, familia, trabajo, X cosas, continuemos con una actitud correcta, digamos, con mucho gusto seguiré dando testimonio del Señor, aún en esta mi situación complicada y difícil. Pero si nuestra esperanza no está puesta en Dios, cualquier otra cosa se va a desvanecer y de pronto vamos a estar en desesperanza o desesperados, ¿no? Sin saber qué hacer. Pon tu confianza en Dios esta mañana, mis hermanos, y eso es lo primero que quería decirles esta mañana, que tu esperanza esté puesta en Dios. Él no falla, Él no falla, Él siempre estará ahí. Muy bien. Dice, mira el verso, dice, mi esperanza está en Dios, verso 15, a los cuales ellos también abrigan, ellos también dicen creer, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y aquí agrega Pablo y comienza ya a predicar. Comienza a hablar de que va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y comienza a hablar de la resurrección, de la promesa que ha dado este Dios, en quien está su esperanza. ¿Y cuál es la promesa? Que va a haber resurrección. ¿De quiénes? De justos e injustos. Esto él lo va a describir más en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, en la primera carta, lo lees, te recomiendo, donde describe básicamente que justos e injustos vamos a resucitar. Pero los justos resucitaremos para vida eterna y los justos para muerte eterna, los injustos. ¿En qué grupo estás tú? Si tu esperanza está puesta en Dios, si tu esperanza, tu mirada está puesta en el único camino, a quien defiende Pablo y a quien somos llamados también a defender y a proclamar, dice, hay una recompensa. Resucitaremos, pero con los justos, para irnos con Dios, con el Señor Jesucristo en las nubes y habitar en esas moradas eternas que Él ha preparado. Amén. Entonces, ver eso trae de esperanza. Que pase lo que pase, las cosas, los cielos y la tierra pasarán, por estas promesas que estás escuchando no van a pasar, siempre van a estar ahí. Entonces, mis hermanos, yo creo que cada uno de estos hombres que entregaron su vida de corazón a Dios, de alguna manera se resume en un personaje de la Biblia, por así decirlo, después de Jesús, o en varios personajes, pero quisiera mencionar hoy día uno, Esteban. Esteban estaba dando testimonio de Jesucristo mientras era apedreado, pero dice su mirada estaba en el cielo. Su mirada estaba en el cielo. Y él lo único que decía es, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero finalmente su esperanza, su mirada estuvo en el Señor. Y definitivamente no cabe duda que ahora está en su presencia. ¿Cómo nos puede encontrar el Señor si hoy, si por así decirlo, si hoy de pronto tuviéramos que partir, ¿no? Si hoy de pronto llegó nuestro día, dentro de unas horas vienen por ti, ¿cómo te encuentras con el Señor? Con esa esperanza puesta en Él, decir, me voy con el Señor, o de pronto, uy, pastor, parece que hay dudas. Que tu esperanza esté puesta en Dios. Amén. Continúa, persevera. Verso 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero miremos el orden. Él primero procura tener su conciencia limpia, como decimos nosotros. Mi conciencia está limpia, decimos, ¿no? Procura tener su conciencia limpia primero ante Dios y, cómo no, también ante los hombres. Pero primero es ante Dios. Porque no vamos a poder agradar a todos los hombres. Habrá un sector de personas que reconocen, ¿no? Que reconocen de pronto lo genuino que somos en nuestra fe en Dios. Habrá un grupo de personas que a lo mejor dicen, ciertamente, amigo, has tomado un buen camino. Yo también quisiera, pero más adelante a veces dicen, ¿no? Como Félix va a decir también más adelante lo mismo, ¿no? Pero muchos reconocen y dicen, qué bueno, ¿no? Porque has cambiado y siguen ese camino. O que ellos todavía no quieren, pero te dicen. Pero hay personas que simplemente van a decir, oye, te han lavado el cerebro, ¿no? O sea, pues no vengas con tus cosas, ¿no? Ciertamente, pero que nuestra conciencia primero esté limpia ante Dios y, cómo no, también con los hombres. Pero no al revés. Cuando hacemos las cosas al revés, cuando queremos agradar a la vista de los hombres,
Entonces dice, el que se constituye amigo de los hombres, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Al revés no funciona. Si nos amoldamos al pensamiento de este mundo, hoy veíamos en un Salmos capítulo 1, dice, es como sentarnos en silla de escarnecedores, en silla de aquellos que burlan a Dios, y a practicar y pensar como los que burlan a Dios. Y eso no es correcto. Eso no es de un cristiano. Y un cristiano es primero agradar a Dios, pero también buscar agradar al prójimo en la medida que se pueda, pero sin poner en tela de juicio mis principios, no, mi integridad ante Dios. Amén. Dice entonces Pablo el 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y aquí Pablo está relatando, cuando dice limosnas, ¿se acuerdan que él levantó ofrendas en la iglesia de los Gálatas, levantó iglesia de los filipenses, de los mismos corintios, de los corintios también levantó ofrendas? ¿Para qué? Para llevar esta ayuda a Jerusalén. Y llevó toda esta ayuda a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, estas ofrendas, por los cuales él luego le va a dar gracias en sus cartas, ¿no? Entonces vemos que está diciendo, más bien muy por lo contrario, he traído ayuda, he traído ofrendas para el pueblo de Israel, para mis hermanos judíos, cristianos, pero finalmente judíos. Está diciendo, en otras palabras, él está diciendo, a esto me dedico, ¿no? No está hablando otra cosa, no está presentando, no está floreando, no está presentando evidencias falsas, no está tergiversando la situación, sino él está relatando a qué se dedica. Y él ya ha dicho, de lo que me acusan, que lo demuestren, pero a esto me dedico. Y de pronto te das cuenta que Pablo ya está dando testimonio de su vida. No solamente se está defendiendo, sino está dando testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Está dando testimonio de en quién está su esperanza, está dando testimonio que habrá una resurrección de justos y injustos, y tú te imaginas a Félix diciendo, ala, ¿y yo para qué resucitaré? Y te imaginas a Félix diciendo, ¿y mi esperanza en quién está? Y te ves a Félix diciendo, este hombre ciertamente, dice, ha traído ayuda para sus hermanos. Y vamos a ver un Félix diciendo, entonces, ¿por qué lo acusan? ¿Dónde está la acusación? Entonces vemos a un Pablo haciendo defensa sin inventar nada, simplemente declarando su fe y mostrando evidencias de esa fe práctica. Llevó limosnas o ofrendas a sus hermanos de Jerusalén. No es que de pronto él cayó por ahí y lo atraparon. Él fue intencionalmente a Jerusalén. Era su anhelo ir a Jerusalén. Era su anhelo llevar estas ofrendas, esta ayuda a Jerusalén. Y por ende, no había de qué acusarle. Verso 18 dice, estaba en ello, dice, estaba en ese asunto, dice Pablo. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que vengo haciendo. Dice, ¿no? Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron, dice, purificando, dice, me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, dice. Él fue a ese acto de purificación, de hacer votos al templo, ¿se acuerdan? Y allí donde algunos judíos de Asia, que habitaban en Asia, que lo habían visto, cuando habla de Asia, se refiere a la región ahí de Éfeso, toda esa zona, era la región de Asia, ¿no? Y ahí había tenido ciertos problemas Pablo con los judíos que no permitían que predique el evangelio, ¿no? Y que estaban celosos, y ahora lo encuentran en Jerusalén, en su propia tierra. Ya no solamente van a armar un alboroto en un lugar extraño, sino en su propia tierra, diciendo, acá te queríamos tener, Pablo, ¿no? De allá te escapaste, pero aquí no te escapas. Y son ellos los que finalmente lo hallaron, ¿no? Dice, pero él dice, no con alboroto. Verso 10 dice, ellos, dice, ¿no? Ellos, dice Pablo, deberían compadecer ante ti acusándome si contra mí tienen algo. Y lo que está diciendo, que ellos hablen. ¿Dónde están estos primeros que me acusaron? Y ciertamente vamos a ver que no estaban. Entonces Pablo está diciendo, los que me acusan, que se presenten pues. Ellos son los que testigos oculares de lo que yo estaba haciendo y de todo lo que me están acusando. Y ellos deberían de acusarme. Y vamos a encontrarlos de que no estaban. Simplemente, como no había evidencias claras, como todo esto era un complot, era un celo por las cosas del Señor, porque Pablo predicaba a Jesucristo, entonces esos testigos oculares simplemente no estaban. No estaban ahí acusando, eran otros ancianos de Jerusalén los que estaban, pero los testigos, los que comenzaron el asunto, los judíos de Asia que estuvieron allí,
ellos, dice, debían compadecer ante ti y acusarme. Y Pablo dice, llámenlos, ¿no? Dice, si tienen algo contra mí, y ciertamente no van a estar. Dice, 20, o digan estos mismos, nuevamente, dice, ellos, nuevamente, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando compadecí, dice, cuando compadecí ante el concilio. Y Pablo le está diciendo, a mí ya me han juzgado, y se acuerdan, ya lo habían juzgado en el concilio entre judíos, y no hallaron cosa alguna, no hallaron delito alguno, y está diciendo que ellos hablen, y ciertamente no estaban. Verso 21 dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en voz alta acerca de la resurrección de los muertos, sois juzgado por vosotros. Y ahí Pablo está diciendo, a mí me han traído aquí porque yo hablé de la resurrección. ¿Y se acuerdan? Que cuando él estaba en un concilio y estaba lleno de saduceos y fariseos ahí reunidos, Pablo de pronto habla de la resurrección y se forma una división, y él está diciendo, al final me han traído aquí porque yo hablé de la resurrección, porque yo ya he estado frente a un juicio, lo está diciendo. Y ellos, los primeros que me acusaron, no tuvieron de qué acusarme en el concilio. Entonces, ahí se hubiese acabado el asunto, pero como Pablo habló acerca de la resurrección, los saduceos se rayaron y nuevamente prorrumpieron, quisieron, dice, se jalonearon a Pablo hasta que viene el tribuno romano y nuevamente se lo lleva, ¿no? Porque la pelea continúa, por lo que Pablo ahora acaba de decir, habló de la resurrección de los muertos, y por eso, dice, ¿no? Por eso me están juzgando, y por ese motivo ahora estoy aquí, porque han querido atentar contra mi vida, ya que he hablado de la resurrección, es decir, seguí hablando de Cristo. Y Pablo la tenía clara, que todo lo que le estaba sucediendo era porque estaba hablando ¿de quién? De Cristo. No era por otro motivo. Entonces Félix, mira lo que dice Félix, verso 22 dice, entonces Félix dice, oídas estas cosas, estando bien informados de este camino, ¿ya? Ahora Félix, habiendo conocido, entendido el pensamiento, entendido a los cristianos, habiendo sido informado de este camino del cristianismo, dice, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer a vuestro asunto. Entonces Félix dice, bueno, en todo caso que venga el tribuno, el que rescató a Pablo, ese tribuno romano que estuvo a punto de azotarlo, aunque él no sabía, que él venga para que también testifique, ¿no? Entonces dice, aplazó el asunto, ¿no? Félix no toma una decisión inmediata, sino simplemente toma una excusa de decir, necesito más evidencias, que venga el tribuno Licias, pero sin embargo vamos a ver que él la va a tener clara, él va a ver que Pablo hay inocencia. Mira, verso 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, este es un texto muy interesante. Entonces Félix como que aplaza el asunto, como diciendo que venga el tribuno para que también testifique, pero dice, luego, unos días después nada más, Félix lleva a su mujer, a Drusila, su mujer, que era judía, la mujer de Félix, lo lleva, dice, y llamó a Pablo y dice, y le oyó acerca de la fe en Cristo. ¿Qué es lo que hizo Félix? Después de que Pablo había hecho su defensa, después de que Pablo había hecho su testimonio, y después de que Pablo había dicho que su esperanza está puesta en Dios, después de que Pablo había expuesto cómo Dios estaba transformando su vida, después de que Pablo mostró su inocencia, es llamado por este Félix, y ¿qué le dice? Lleva a su mujer, no sé si de curiosa o no, o también quería que escuche a este hombre llamado Pablo. Oye, te cuento, quiero que escuches a un hombre que están acusando, y aunque es inocente, este hombre dice cosas que me han llamado la atención, ¿no? Y lo lleva, ¿no? Y lote de curiosa va a caer, mira lo que va a suceder, dice. Llevó a su Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó, y dice, y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pablo, ven, háblame un poco más de ese camino, quiero saber. Y además, ¿sabes qué? He traído a mi mujer. Si de pronto esto no era de interés para Félix, no hubiese hecho este acto. El testimonio que dio Pablo, de alguna manera caló en el cerebrito, en la mente de Félix, y dijo, necesito oír más de esto. Y va a ir ante Pablo. Y se está cumpliendo la escritura que Pablo iba a predicar ante reyes, ante gobernantes. Y ahora explícitamente dice, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
No ha ido para que le presente su defensa, ya no es un juicio, es una conversación ya personal, privada. Él, su mujer y Pablo. Pablo, cuéntame un poco más del cristianismo. ¿Qué tal? ¿Y qué hizo Pablo? Le contó el cristianismo. Pero vamos a ver ahora la predicación de Pablo. Primero, Drusila, ¿ya? Drusila era hermana, esto ya se conoce por historia, era hermana de Herodes Agripa, que más adelante va a conocer Pablo, ¿ya? Pero Drusila, dice la historia, era hermosa, tenía aproximadamente 20 años, ambiciosa, ¿ya? Y que de alguna manera era la tercera esposa de Félix. Entonces, no era la firme, como decimos nosotros, no era la firme. Sino Drusila era una persona joven, interesada, judía, que estaba con Félix, ¿no? Era mujer de Félix, pero era la tercera. Félix mundano, pues, ¿no? Y la otra judía, pero con intereses, joven. Entonces, definitivamente, esa relación estaba en pecado, podríamos decirlo, ¿no? Sí, recontra. Estaban, pero bien envueltos en pecado. Y vienen, y Félix se ve interesado por la predicación de Pablo, por el testimonio de Pablo, y viene a Pablo en privado, ya no en un juicio, y le dice, Pablo, queremos escuchar más, y además he traído a mi pareja. Yo creo que un poco más le decía, ¿qué tal si oras por nosotros, no? Pero por así decirlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios le da ese discernimiento a Pablo, y mira lo que dice Pablo. Pablo pudo haber dicho, uy, me gané el corazón del juez, ¿no? Entonces ya ahora sí le digo, sí, el Señor te va a prosperar y les va a ir bien a los dos, y ¿sabes qué? Y se van a casar y se van a ir de luna de miel a Miami y todo lo demás, y ya, y listo, fue liberado, ¿no? ¿Pudo haber tomado ese camino? No tomó ese camino. Vamos a ver lo que hace Pablo. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, mira, habló tres cosas Pablo: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Qué es la justicia? Que solo en Cristo podemos ser justificados. ¿Qué más? Dominio propio, que no nos debemos dejar gobernar por nuestra carne, por nuestras pasiones, sino por el Espíritu. Básicamente Pablo le dijo eso: solo en Cristo te hace justo. Tu justicia no se debe así seas juez, así tengas un cargo, la justicia, la justificación solamente puede ser hecha por Jesucristo, a quien yo predico. El dominio propio es no dejarnos gobernar por nuestras pasiones, por nuestra carne, teniendo 2 o 3 mujeres. Ten cuidado, déjate gobernar por el Espíritu. Y finalmente le dijo, hay un juicio venidero a quien, hay un Dios a quien vamos a rendir cuentas. ¿Y qué causó esto en Félix? Dice, Félix se espantó. Y alguien podría decir, no, Pablo, ¿cómo le vas a decir eso al juez? Si pudiste haberte ganado su favor, ¿no? Y salir de ese asunto. ¿Por qué has sido tan confrontativo? ¿Por qué no era momento de predicar? Lo que tú primero tienes que estar salvo y libre, más bien libre, podías predicar a más personas. No, 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 no. Pablo sabe que Dios lo ha llevado con un propósito a ese lugar. Y el propósito es declarar su verdad. Más allá de que viene un favor a cambio o no viene un favor a cambio, él tenía que ser leal a lo que Dios le estaba mostrando. Y con estos tres temas que le predica Pablo, que lo resume diciendo que la fe en Jesucristo, ¿qué era? Le habló de que solo Cristo nos puede justificar, de que no debemos ser guiados por la carne y que vendrá un juicio de parte de Dios a quien vamos a rendir cuentas. De tal manera que esto pudo haber causado en Félix un arrepentimiento o un espanto, como lo que ocurrió, ¿no? Si Félix hubiese alineado su corazón a la enseñanza, básicamente pudo haberse arrodillado en ese instante y como el soldado, el carcelero pudo haber dicho, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? Y a lo mejor Pablo le hubiese dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A lo mejor, pero ya lo dejo en especulación, ¿no? Pero lo que sucede aquí es, Pablo, el Félix se espantó. Mis hermanos, el Señor nos ha llamado a dar testimonio en la situación que Él nos ponga, a ser leales a su palabra. ¿Cómo reaccionan las personas? Muchas veces dejamos de decir la verdad de Dios por temor a ofender. Con esto no te estoy diciendo ve y ofende, pero cuando es necesario declarar la palabra de Dios, más allá de cómo vaya a reaccionar la persona,
Nuestra responsabilidad es declarar lo que Dios nos está revelando, lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Ser íntegros al declarar nuestra fe en Jesucristo, en dar testimonio de en quién hemos creído, de que Él es un Dios justo, de que solo en Cristo hay justificación y de que nuestras vidas deben ser gobernadas por su Espíritu Santo. Y cuando hagamos esto, estaremos siendo fieles a la palabra de Dios, más allá de que las consecuencias que vayan a venir. Y como decía Pablo, y si me vuelven a poner en otro juicio, con mucho gusto seguiré dando testimonio del Señor. Que esa sea nuestra actitud este día y esta semana, mis hermanos. Que más allá de las circunstancias que se puedan dar en nuestra vida, con mucho gusto debemos estar dando testimonio de mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ahí el Señor va a poner un Félix a tu alrededor. No lo dudes en declarar su verdad. Más allá de que se puede incomodar y quizás hazlo con sabiduría, con gracia, con amor, pero sé leal a la verdad. No, con esto no estoy diciendo que vayan y busquen un Félix. No. El Señor va a poner un Félix en su camino. Con esto no vas a salir con tu espada a volar cabezas ahí, no. Ahora le digo al vecino, le digo a tal. No. Sino el Señor va a poner un Félix a tu alrededor. Vamos a orar. Padre bendito, te